Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ya estoy aquí de regreso, mis amados. El inicio del capítulo 20. Asheret Hadivrot. Las 10 palabras o los 10 mandamientos, ¿no? Y aquí yo he hecho una cosa, mis amados, que estoy explotando mucho el uso del hebreo. Tenemos que entender que no siempre las Biblias, sobre todo cristianas, han traducido correctamente. ¿Por qué? Porque lo han traducido del latín o del griego al inglés o al español. A veces el español hasta viene del inglés, ¿no? Como es el caso de la Biblia de los testigos, ¿no? Los testigos de Jehová, ¿no? Ellos la han traducido del inglés al español, ¿no? Y el inglés obviamente se tradujo del griego, supongo que de la Septuaginta, ¿no? De ahí los errores. Entonces dice, Anohi Yud Hei Vav Hei Eloheija. Yo soy Yud Hei Vav Hei, vuestro Elohei. Asher Hotztija Meeretz Mitzrayim, que os saqué de la tierra de Egipto, mi Beit Abadim, de la casa de servidumbre, ¿no? Entonces esta es la primera declaración. Yo soy Yud Hei Vav Hei, vuestro Elohei. Tu Elohei, ¿no? Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, acuérdate, yo soy el poderoso, el todopoderoso, ¿no? Yo soy tu Elohei. Ese es el primer mandamiento, ¿no? Y luego, para hacerlo mejor aún, dice, Lo yiyeleja, no tendrás para ti, Elohim acherim al panai, otros dioses o dioses extranjeros delante de mí. O sea que si yo soy tu Elohei, no tendrás otros dioses delante de mí. Este es el primer mandamiento prácticamente, ¿no? Y luego dice en la pasuk 4, Lo ta'aseh leja fesel, no harás para ti una imagen tallada, vekal temuná, ni ninguna semejanza, asher bashamayim mima'al, de lo que está en los cielos arriba, veasher baaretz mitachat, ni de la tierra abajo, ¿no? Quiero volver, dicen, Lo yiyeleja Elohim acherim, ¿no? Dioses extranjeros, otros dioses, dioses ajenos, dicen algunas traducciones, ¿no? Y no te harás ninguna semejanza, ninguna figura tallada, ninguna figura hecha de madera, ni de metal, nada de eso, ¿no? Ni de nada de lo que haya en los cielos arriba, ¿no? Y casi siempre hemos tenido el ejemplo de los hermanos católicos, ¿no? Ellos se hacen imágenes, pues, no solo de lo que ellos creen que es Yeshua, ¿no? Sino de lo que ellos creen que es su madre, ¿no? María, y de todos los santos se hacen estatuas y figuras, ¿no? Y los adoran. ¿Y qué dice aquí? ¿No? Y luego lo vamos a ver, ¿no? O sea, y no te arrodillarás ante ellas, no te postrarás ante ellas, de lo que está en la tierra abajo, vasher bamayim mitachat laretz, y de lo que está en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, al mencionar las tres cosas, al mencionar nada de lo que está en el cielo, ni nada de lo que está aquí en la tierra, ni nada de lo que está en las aguas debajo de la tierra, se está refiriendo al mar y a los ríos, porque se considera que la tierra está por encima y las aguas están por debajo, ¿no? Y que pasan incluso debajo de la tierra, ¿no? Por lo menos de donde yo vengo, en el Callao, hay agua debajo del Callao, ¿no? Y eso. Entonces, dice las 5, Lo tishtave lahem velota avdem, no te inclinarás ante ellos ni los servirás.
no te inclinarás ante ellos, ¿no? Imagínate si aquellos que se arrodillan delante de San José o delante de San Judas Tadeo y le hacen una oración o le encienden una vela, ¿no? Todo eso es de origen pagano, ¿no? O sea, no es que los católicos se lo hayan inventado, sino que es una costumbre pagana que luego se pasó al catolicismo primitivo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, dice, Ki anoji, porque yo, Yud-Hei Vav-Hei Eloheiha, tú Elohei Yud-Hei Vav-Hei, porque yo, Yud-Hei Vav-Hei, tú Elohei, soy el Caná, Elohim exclusivo, es decir, celoso, sin posibilidad de rivales. Y dice ahí la nota, Caná significa celoso, exclusivo, y según el Strong del hebreo 7067, es una característica solo aplicable a Elohim. No estoy 100% seguro de eso, ¿no? Pero eso es lo que dice el Strongs. Poked avon avot, que visito o castigo la iniquidad de los padres. Y avon, aquí pongo nota, es el pecado contra la justicia o la Torah de Elohim. Avon se traduce muchas veces por iniquidad, que viene del latín iniquitas. Iniquitas significa sin justicia o sin la ley de Elohim. Avon, según el Strong 5771 del hebreo, significa la costumbre de no obedecer a Elohim ni de guardar su Torah, ¿no? Y aquí, antes de continuar, aquí tenemos en el siguiente punto, tenemos un artículo, ¿no? No sé si se puede ver, está muy chiquito, y ese artículo está en inglés, ¿no? Entonces, arriba, en la definición de los Strongs, dice Avon, ¿no? Y entonces da algunos pasajes como Segundo de Reyes 7 al 9, o el Salmo 51, 5 o 7, y significa perversidad, ¿no? También significa iniquidad, y luego dice castigo de la iniquidad, o sea que Avon también es el castigo de la iniquidad, y lo que yo he resaltado ahí en rojo, dice, es a menudo la culpa contraída por haber pecado. Esa culpa, no, la culpa de los padres, ¿no? Según Éxodo 25 y 34:7. O sea que muchas veces es una culpa, es un castigo, ¿no? Por el pecado. Y luego abajo, también lo que he marcado en rojo, dice, es el castigo del pecado. O sea que Avon no solo es el pecado, sino que es el castigo del pecado. Amén. Entonces vamos a volver atrás. Abajo dice, pues, es la costumbre de no obedecer a Elohim ni de guardar su Torah. Al banim, al shileshim, val ribeim le soná. O sea que, viniendo de antes, dice que visito la iniquidad de los padres. De los padres, dice, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, cuidado, esto se ha malinterpretado muchas veces, ¿no? Dice, si castiga la tercera o cuarta generación de los que me aborrecen, significa, dicen algunos, que cuando una persona castiga, que la maldición de ese pecado llega hasta la tercera generación o cuarta generación, hasta el nieto y hasta el bisnieto, ¿no? Y no lo han entendido bien. Eso puede producirse entre los que aborrecen a Elohim, ¿no? Una persona puede ser muy santa y su hijo
salir aborreciendo a Elohim, ¿no? Entonces el que aborrece es el que tendrá la culpa del pecado, ¿no? O el castigo del pecado. Entonces, ahí dice en la nota, obedecer los mandamientos de Elohim es amarlo, desobedecerlos es aborrecerlo, ¿no? Dice, Veose Gesed la alafim, lo havai ul shomrei mitzvotai, y hago misericordia a millares a los que me aman, ¿no? Esto es algo contrario a los que me aborrecen. Los que me aman por amor me obedecen, ¿no? Y los que no me aman, los que me aborrecen, pues no me obedecen. Es como la fidelidad, ¿no? Quien me ama es fiel, quien me aborrece es infiel. Cuando una persona comete adulterio contra su esposo o contra su esposa, ¿no? El primer pecado es contra Elohim, ¿no? Ese es el primer pecado, contra Elohim. Luego contra el esposo o la esposa, ¿no? Y el adulterio es una muestra de aborrecimiento al esposo o la esposa, según quien haya sido, y también de aborrecimiento a Elohim, ¿no? Porque no cree que Elohim le está mirando, ¿no? Y se deja llevar por sus sentimientos o por sus carnalidades, ¿no? Entonces dice la Pasuk 7, ¿no? No sé si habrá preguntas luego sobre eso. La Pasuk 7 dice, Lo tisa et shem yudhei vavhei elohecha lashaf. No usarás el nombre de Yudhei vavhei tu Elohei con ligereza o en vano. Ki lo yenake Yudhei vavhei et asher yisa et shamo lashaf. Porque no dejará Yudhei vavhei sin culpa, sin castigo, ¿no? Y eso puede ser Abón también, al que use su nombre con ligereza o en vano. Entonces, esto es algo que nos cuesta entender. Los hermanos judíos, por ejemplo, para cumplir este mandamiento, nunca dicen el nombre de Yudhei vavhei. Nunca. Y cuando quieren referirse a él, dicen Hashem. Hashem significa el nombre. Entonces ya todo el mundo entiende que al decir el nombre se está refiriendo a Yudhei vavhei. Cuidado, Hashem no es el nombre, porque mucha gente ya cree que Hashem es el nombre. Yo adoro a Hashem, ¿no? Y Hashem no es su nombre. Ahora, luego hay el otro extremo, ¿no? Las personas que dicen el nombre en cualquier circunstancia o en cualquier contexto. Siempre estamos, bien sea Yahweh o Jehová o Yihove, cualquiera de las interpretaciones que hay de cómo es el nombre, ¿no? Y que no se sabe seguro. ¿Cómo es la pronunciación? Nadie sabe por seguro cómo es la pronunciación. Lo que sí sabemos es que se presentó delante de Moshe con 4 consonantes. Yud, Hei, Vav, Hei. Son las 4 consonantes, son consonantes del abecedario hebreo, del Aleph Tav, ¿no? Y los hermanos judíos ni siquiera Yud, Hei, Vav, Hei dicen, ¿no? O si lo dicen alterado, ¿no? Yud, Kei, Vav, Kei, ¿no? Dicen algo así, ¿no? Para no decir el nombre. Entonces, es extremadamente raro. Es extremadamente raro. Dentro de la comunidad judía no se dice nada de esto. Uh-huh. Ahora, eso solamente pasa en las raíces hebreas que ponen Yahweh y todo eso. Y a mí un poquito ya me horroriza. Sí, pero también tenemos que ver que cómo vas a adorar a un Elohei que no tiene nombre, ¿no? Es como cuando los cristianos dicen el Señor, ¿no? El Señor ya sabemos que es Él, ¿no?
Pues para mí el Señor es lo mismo que Hashem. O sea, pero el Señor es traducción de Baal, que eso lo empeora, ¿no? Sí, Señor. Entonces, ¿qué debemos decir nosotros? Si estamos orando, no debemos decir Hashem. Nosotros al orar decimos Adonai. Esa es la forma de reemplazar el nombre en oración, en poesía, en bendición. Yo he escuchado a algunos hermanos, sobre todo ortodoxos, aquí en Inglaterra, que dicen Baruch atah Hashem, ¿no? Y le están hablando Baruch atah, bendito eres. Y dicen Hashem, ¿no? Y eso para mí es un error, ¿no? La mayoría en la sinagoga se dice Adonai. Adonai. Ese es lo que más se usa en la sinagoga. Sí, en la sinagoga se dice Adonai, pero en las calles, ¿no? Dicen Baruch Hashem. ¿Ok? Sí, Señor. Esa es la forma de hablar. Entonces, uno puede decir Baruch Hashem si está en la calle, si está con personas que están en una situación que no es santa, vaya, ¿no? Pueden decir Baruch Hashem, ¿no? Pero en la sinagoga y cuando estamos orando se dice Baruch Adonai, ¿no? Entonces es un tema complicado que la gente no lo tiene claro. Yo entiendo que delante de un judío no vamos a decir Yud Hei Vav Hei porque ellos se van a ofender, ¿no? Sí. Entonces, como se van a ofender, mejor evitarlo. Cuando nosotros estemos estudiando, nosotros de raíces hebreas, que no somos no seguimos judaísmo, ¿ok? La Torah es de Moshe, no de la Torah judía, es de Moshe. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de no decir el nombre a la ligera, ¿no? Hay gente que me escucha este mensaje y al rato me mandan un mensaje que Yahweh te bendiga, ¿no? O sea que mi mensaje no les ha llegado, no lo han entendido, ¿no? Desde el 2019, hace ya casi 5 años, que yo dejé de decir el nombre del Eterno, ¿no? Porque no me daba cuenta que al decirlo en un contexto donde no había santidad, pues que era un error. ¿Cuándo se decía su nombre antiguamente? Pues en Yom Kippur. En Yom Kippur era el único día en que todo el mundo escuchaba su nombre, ¿no? Y entonces, pero hoy en día ya no se usa, ¿sí? Pasuk 8. Zahor et Yom HaShabbat lekadsho. Acuérdate, porque se olvidarán rápidamente, acuérdate del día Shabbat, del día de reposo. La kadsho, para santificarlo, para apartarlo, para Yud Hei Vav Hei. Ese es el día Yud Hei Vav Hei, tiene que apartarse de los 6 días anteriores y de los 6 días posteriores. ¿Y cómo lo hacen, por ejemplo, los hermanos judíos? Para apartar este día, pues ellos encienden fuego al principio y encienden fuego al final. Y ese fuego es lo que separa el día santo, el día de reposo, de los 6 días ordinarios, ¿no? Esa es la forma que lo hacen los hermanos judíos y es una forma que nosotros podemos hacer si lo entendemos. Hay personas que rechazan el encendido de velas porque dicen que es tradición judía y yo digo pues que el que no lo entienda, que no lo haga, pero el que entiende lo de la separación del día santo de los otros 6 días, que encienda sus velas, ¿no? Y que lo haga pues siguiendo la instrucción que aprendemos de los hermanos judíos, ¿sí? Pasuk 9. Pasuk 9. Sheshet yamim ta'avod vashit kal melachteja. 6 días tendrás para servir o para trabajar y hacer toda tu ocupación y hacer toda tu actividad. 6 días hay para hacer toda la actividad. Eso puede ser trabajar, puede ser estudiar, ¿no? Eso es lo que eso se debe hacer durante 6 días. Sheshet yamim, 6 días. Veyom hashviyi, pero el día séptimo, Shabbat, la Yud Hei Vav Hei, ¿no? Es Shabbat para Yud Hei Vav Hei. Tu Elohei es
día de descanso para Yud-Hei Vav-Hei tu Elohei. Lo ta'aseh kal melachá. No harás ningún tipo de ocupación o de actividad o de trabajo privado, ni tú ni tu hijo o hija. O sea, si tú mandas, tú tienes que llevar autoridad en tu casa y no permitir que en tu casa ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo o sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que se aloja tras tus puertas. Hay personas que me dicen, es que yo comparto la vivienda con personas que no creen. Bueno, pues tienes tu dormitorio, y en tu dormitorio tú puedes apartarte, ¿no? Y no trabajar. Hay quienes dicen, bueno, pues es que mi esposo o mi esposa no es creyente y no le gusta el Shabbat. Bueno, que te respete, tienes que pedirle que te respete. Es muy fácil, si me amas, me respetas. Yo quiero en Shabbat hacer esto, ¿no? Si tú no lo vas a hacer, pues déjame que yo lo haga, aunque tú no lo hagas. Hay mujeres, madres, que los hijos adultos les piden que cocine en Shabbat para ellos. Y eso significa que no están respetando a su madre. Si ellos saben que su madre no debe de trabajar en Shabbat y ellos le piden y ella por amor de madre lo hace, pues la están haciendo a la madre que peque. Y muchas de estas mamás, es que si yo no le cocino, ¿qué come? Pues es adulto, que se busque la vida o que se cocine él, pero no en tu casa. No debe de haber cocina. No en tu casa, que se cocine en otro lado o que come en su restaurante, pero que a ti te respete para que tú puedas celebrar Shabbat. Dice Pasuk 11, Ki sheshet yamin, porque en 6 días asa Yud-Hei Vav-Hei et hashamayim ve'et haaretz, hizo Yud-Hei Vav-Hei los cielos y la tierra, et hayam ve'et kal ashar Vam, el mar y todo lo que en ellos hay. Vayanach bayom hashvi'i, Vayanach bayom hashvi'i, pero reposó o dejó de obrar en el 7º día. Al ken berach Yud-Hei Vav-Hei et yom hashavat kai kad Vaikad Shehu. Así pues bendijo Yud-Hei Vav-Hei el Shabbat, o sea el día de reposo, y lo consagró, lo apartó para sí mismo. Pasuk 12. Kavet el abija vet imeja, honra a tu padre y a tu madre, lemaan yarihun yameija, para que sean prolongados tus días, al hadama, en la tierra, asher Yud-Hei Vav-Hei Eloheicha noten lach, que Yud-Hei Vav-Hei tu Elohei te da. Entonces hasta aquí son, digamos, los mandamientos largos o los primeros 5 mandamientos, ¿no? Hay muchas personas que no entienden que lo de la honra a los padres es parte de los primeros 5 mandamientos, que son los mandamientos para Elohim, ¿no? De amor a Elohim. Porque cuando uno honra a los padres, está amando a Elohim, está honrando a Elohim. Porque nosotros no elegimos a nuestro padre ni a nuestra madre, ¿no? Algunos dirán, pero es que mi padre era abusivo, o mi padre era maltratador, o mi madre era adúltera, ¿no? Y no se merece mi honra. Sí se merece tu honra, porque ella te parió, y él dio parte de su semilla para que tú existieras. Si bien es Yud-Hei Vav-Hei el que te dio la vida, tus padres te dieron la información genética. Si tu padre fue malo y tú tienes sus genes,
entonces tienes que eliminar la maldad de ti. Si tu madre fue mala y tú tienes sus genes, entonces tienes que evitar todo lo malo que tal vez tu madre o tu padre hicieron, ¿no? Pero la honra a los padres, incluso los padres que no lo merecen, se la damos. ¿Por qué? Porque Elohim nos lo manda. Y yo sé que ese es un mandamiento que a veces es difícil de cumplir, ¿sí? Los siguientes mandamientos ya son de la parte del amor al prójimo, ¿no? Dice, Lo tirzach, no matarás, no cometerás, no asesinarás. Es decir, matar con alevosía. Algunos dirán, pero es que en la guerra, sí, pero la guerra se hace, ¿no? Si la guerra justa es la guerra que se hace por orden de Elohim, ¿no? Alguien dirá, toda guerra es injusta. No, mis hermanos, habrá guerras justas, ¿no? Y todos vamos a luchar en la última de las guerras justas, que será contra el ejército de la bestia. O sea que no digamos que no hay guerra justa, lo habrá, y lo hay. En Israel ahora mismo, ¿no? La defensa de Israel es una guerra justa, que sufren muchos, sobre todo sufren aquellos del otro lado, que decidieron tener a un grupo terrorista como su gobierno, ¿no? Ellos lo eligieron, ellos mismos tienen que sacárselos. En las Biblias cristianas, lo siguiente ya es el versículo 14. Dice, Lotinaf, no cometerás adulterio. Hay algunos en las Biblias cristianas que la aumentan, ¿no? Dicen, no cometerás inmoralidad sexual, ¿no? El adulterio comprende todo, ¿no? El adulterio también comprende las inmoralidades sexuales que no se deben hacer, ¿no? Dice la siguiente, dice, Lotiknov, no hurtarás, no robarás. No robarás. Hurtar por general es el robo al descuido, ¿no? Sin que la persona, la víctima, se dé cuenta. Lo ta'ane branja et shaker, no atestiguarás contra tu prójimo en testimonio falso. Ahora, aquí hay un error que se comete sobre todo en el cristianismo, que dice, no mentirás. Aquí no dice no mentirás, o no dirás mentira. Lo de la verdad y la mentira es una ley moral del hombre, y no necesariamente los que siguen a Elohim, a Yud-Hei Vav-Hei, solamente dicen verdad, ¿no? Hay personas que no son de Elohim, que son personas buenas, que dicen la verdad y que moralmente no aceptan la mentira. O sea que este es un principio moral, pero no es el mandamiento. El mandamiento dice, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Ese es el pecado. Pasuk 14, 17 en las Biblias cristianas. Lo tahmot beit reja. Tahmot, no codiciarás la casa de tu prójimo. Lo tahmot eshet reja. No desearás, fíjate, es la misma palabra en hebreo, tahmot, ¿no? O sea, codiciar y desear es lo mismo en hebreo, tahmot. Lo tahmot eshet reja, no desearás la mujer de tu prójimo. Vavdo, vamato, veshoro, vejamoró. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Vekol asher le reaja, ni nada que pertenezca o que sea de tu prójimo. Muy fuerte, ¿no? Y dice, y todo el pueblo oía et hakolot, los truenos o las voces, vet halapidim y los relámpagos, vet kol hashofar, y el sonido o la voz del shofar, y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moshe, habla tú
con nosotros y escucharemos. Pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos, ¿no? Y esta fue la frase que hizo que Moshe fuera el profeta para el pueblo, que él fuera el intermediario. Recuerden que profeta significa mensajero, intermediario, ¿no? Entre Elohim y el pueblo, porque el pueblo tenía miedo de escuchar su voz, ¿no? Dice, no sea que muramos. O sea, ellos estaban inseguros de que ellos estuvieran lo suficientemente limpios, lo suficientemente puros como para poder accionar con Elohim. Y respondió Moshe al pueblo, no temáis, porque Elohim ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moshe se acercaba a Jarafel, a la densa nube oscura, donde estaba Elohim. ¿Sí? Pasuk 19. Entonces dijo Yud-Heh-Vav-Heh a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que desde el cielo os he hablado. No hagáis junto conmigo dioses de plata ni dioses de oro, o sea, al lado mío, dioses de plata o dioses de oro, no los hagáis para vosotros. Un altar de tierra haced para mí, y sacrificad sobre él vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, vuestras ovejas y bueyes, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a vosotros y os bendeciré. Aquí dice en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, ¿no? Al decir todo lugar, dio la posibilidad de que fueran varios lugares, ¿no?, donde él pudiera poner su nombre. Por eso, por ejemplo, en Samaria había 2 puntos donde se podía hacer sacrificios, ¿no? En Beitel, donde había estado Jacob, ¿no? Y también arriba en el norte, donde también había estado, creo que Abraham, al lado del monte Hermón, ¿no? Ahí eran los 2 sitios donde podían hacer sacrificio en Samaria. Y luego cuando llegaron ya formaron Israel, pues en Jerusalén, ¿no? El motivo por qué Israel del norte puso otros lugares era para que los israelitas del norte no fueran a Jerusalén, a Judá, y que luego pues se hicieran hermandad con los judíos, ¿no? Y ya no quisieran seguir al rey de Samaria, ¿no?, al rey de Israel del norte. Entonces, por eso pusieron otros lugares, ¿no? Donde yo haga recordar mi nombre, vendré a vosotros y os bendeciré. ¿Dónde habrá bendición? En el lugar donde Él ha puesto su nombre. Amén. Y dice, y si me hacéis, dice, un altar de piedra, no lo construyáis de piedras labradas, porque si alzáis vuestro cincel sobre él, lo profanaréis. O sea que tenían que buscar piedras que encajaran con precisión, ¿no? Porque no había posibilidad de labrarlas, ¿no? Y no subáis por grada a mi altar, para que vuestra desnudez no se descubra sobre el mismo, ¿no? O sea que al subir las gradas tenían que usar algún tipo de ropa interior, ¿no? No había escalera. No podían hacer escaleras. Y no subáis por gradas a mi altar, para que vuestra desnudez se descubra sobre el mismo. Por eso había como una rampa. Habían gradas. Dentro de la rampa de subida había pequeñas gradas dentro de la rampa, porque si no se deslizan para abajo, ¿no? Y en esas gradas pues no podían ir sin ropa interior. O sea, eso significa que había gente que iba sin ropa interior, que iba solo con sus túnicas, ¿no? Y no todas las túnicas llegaban hasta los tobillos, ¿no? Algunos llegaban solo debajo de las rodillas, ¿no? Bien, vamos a continuar pues con nuestra Haftara. Nuestra Haftara vamos a estudiar Yeshayahu, Isaías 6.1
al 7:6, ¿no? Y dice así la Torah, dice, Bishnat Mot Hamelech Uziyahu, en el año de la muerte del rey Uziyahu, Vaere et Adonai Yoshef al Kiseram. Vi a Adonai sentado sobre un trono alto, Venizá y elevado, Veshulaim Meleim et Hajejal, y el borde de su manto llenaba el templo, ¿no? El borde del manto de Adonai, ¿no? Dice la pasuk 2, y había serafines, ángeles por encima de él, cada uno tenía 6 kenafaim, tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, ¿no? De los serafín, del uno al otro, daba voces diciendo, Kadosh, 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 Yud-Hei Vav-Hei Tsebaot. Santo, santo, santo es Yud-Hei Vav-Hei de los ejércitos, Melokal Ha-Aretz. Llena está toda la tierra que bodó de su gloria. Santo, santo, santo es Adonai de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, oilí, ay de mí, que dejaré de existir, pues siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, et Hamelech, Yud-Hei Vav-Hei Tsebaot, Raú Einai, al rey Yud-Hei Vav-Hei de los ejércitos, vieron mis ojos. Ay de mí que dejaré de existir, pues siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, al rey Yud-Hei Vav-Hei de los ejércitos vieron mis ojos. Nadie puede ver a Elohim en su gloria. Nadie puede ver a Elohim en su gloria. Y dijo algo interesante, siendo yo hombre de labios inmundos, de labios no puros. ¿Qué significa esto? Que en sus labios hubo palabras sucias, o hubo enseñanzas falsas, o que hubo una serie de cosas que no eran limpias delante de Elohim. Y dice, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Ese pueblo es Israel. Porque mucha gente cree que están hablando, vivo en medio de un mundo. Claro, el mundo siempre va a estar inmundo. Pero estamos hablando de un pueblo de labios inmundos, ¿no? Si tú vas a una congregación y tú sabes que esa congregación enseña malas cosas, sal de ahí. Sal de en medio de esa congregación. Si tú sabes que hay un moreo, un roé o un rabino que enseña cosas malas, sal de ahí, ¿no? ¿Por qué vas a estar en medio de una congregación de un pueblo, ¿no?, que tiene costumbres inmundas delante de Elohim, ¿no? Entonces, otra forma de tener los labios inmundos, por ejemplo, es pronunciar formas inadecuadas del santo nombre, ¿no? Por ejemplo, una forma inmunda es utilizar vocablos de origen pagano. Hay muchos maestros hoy en día de raíces hebreas que siguen diciendo la palabra Dios. Incluso los judíos en inglés dicen God, aunque God tiene otro origen diferente al de Dios. Dios viene del latín Deus, que viene del griego Theos, que está relacionado con Zeus, que es el rey el dios del Olimpo. Por eso, si en hebreo tenemos una palabra que es Elohim, ¿no?, o el Eterno, ¿por qué decimos Dios?
Y muchos maestros lo siguen usando, maestros buenos incluso. Y luego también una cosa que hace que nuestros labios sean inmundos es pronunciar el santo nombre en cualquier circunstancia, ¿no? Eso hace que nuestros labios se ensucien, porque estamos banalizando el santo nombre. Estamos haciéndolo algo banal, algo que no tiene importancia y que todo el mundo lo usa a cada rato y en cualquier circunstancia. Y entonces, ¿qué solución hay? Aquí viene después la solución, ¿no? Y dice, entonces voló hacia mí uno de los serafín con un carbón encendido en la mano. A ver, alguno dirá, hay que quemarse la boca. No hay que quemarse la boca. Esto es algo simbólico. Un carbón encendido en su mano que había tomado con las tenazas del altar. El altar que había quemado un sacrificio para Yud-Heh-Vav-Heh. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí ha tocado esto tus labios. Besar a Boneja, es quitada tu iniquidad o es quitada tu culpa, ¿no? O es quitado tu castigo. Ya hemos visto que Abón puede ser culpa, castigo y también, obviamente, iniquidad. Vejatatja tekupar, y tu pecado ha sido cubierto. Y este kupar está relacionado con Yom Kippur, ¿no? Kippur y kupar tienen el mismo origen. Tu pecado ha sido cubierto o hay expiación por tu pecado, ¿no? En otras palabras, la purificación de labios hace que nuestro pecado sea quitado. ¿Y cómo se purifican los labios? Con una oración. Y la oración que tiene que ser una oración que venga del corazón. No es una oración mágica, no como el cristianismo que muchas veces dice recibe a Jesús en tu corazón, y que las personas bastan con decir yo lo recibo y ya se creen salvos. No es así. No es solamente lo que sale de tu boca, sino de lo que vives en tu vida. Y oí la voz de Adonai que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién será mi mensajero? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nos? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo, de cierto escucharéis, pero no entenderéis. De cierto miraréis, pero no comprenderéis. Hasta el día de hoy, mis amados, escuchamos pero no entendemos, miramos pero no comprendemos. Hasta el día de hoy, ¿no? Esta palabra es válida. Pasuk 10. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón, Vashuf, y cambie de camino y se arrepienta y sea sanado. ¿Por qué? Porque no es el tiempo todavía. No es el tiempo. Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Adonai? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y queden sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. O sea, hasta que no venga el fin de una guerra, ¿no? Estos son los exilios que han vivido Israel, ¿no? Hasta que Yud-Heh-Vav-Heh haya alejado a los hombres. Sí, el exilio. Haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Sí, los exilios y también las guerras. Ahí fue donde desapareció la casa de Israel. Así es. Pero aún quedará una 10ª parte en ella. Y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. Y la simiente santa, será su tronco. Entonces, obviamente, el tronco de esa, ¿cómo se dice? Lo que viene de Israel, ¿no?
esa herencia de Israel, ese remanente de Israel, su tronco en este caso debe de ser la Torah y debe de ser Yeshua, que es la Torah viviente, para aquellos que fueron llevados, Israel, que se perdieron, las 10 tribus, las ovejas perdidas, ¿no? Quedará la simiente santa como tronco y una 10ª parte quedará, ¿no? Y volverá a ser consumida como el roble o la encina, ¿no? Consumida no sé si es la palabra correcta, ¿no? Pero será fuerte como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. Cuando se poda un árbol se pone más fuerte, ¿no? Y así será el remanente de Israel. Y ahora viene mensaje a Ahaz. Y esta es una palabra que es un poco difícil que entendamos. Y dice, Vaihi. Y aconteció, Vaihi bimei Ahaz ben Yotam ben Uziyahu melech Yehudá. Y en los días de Ahaz, hijo de Yotam, hijo de Uziyahu, o sea, Ahaz es el nieto de Uziyahu, rey de Yehudá, rey de la casa de Judá, aconteció que subieron Rezín, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remaliahu, rey de Israel, para combatir contra Jerusalén, pero no pudieron tomarla. Entonces, amados, entendamos. Aquí, el rey de Aramea hizo alianza con el rey de Israel del norte, el Israel de las 10 tribus. Hicieron los dos alianza para pelear contra Judá. ¿Ok? No hagas ruido, por favor, ¿eh? Entonces, para pelear contra Judá. Quisieron tomar Jerusalén, pero no pudieron, ¿no? Fíjense, esto es como hablar de la traición de las 10 tribus, ¿no? Cómo hubo esa separación, su desconocimiento de Jerusalén, sin pensar que era también pueblo de Elohim, fueron a vencerlo para tomar Jerusalén y no pudieron. Y hasta el día de hoy, ¿no? La descendencia de Israel, el remanente de lo que es Israel, sigue peleando contra Yehudá. Hay personas hoy en día que creen que Israel no debe defenderse porque mueren muchos palestinos. Es cierto que mueren muchos palestinos, pero es que si Israel no se defiende, la exterminan, ¿no? Y no quedará nadie. Y a mí me da mucha pena que personas que dicen que son de raíces hebreas estén en contra de Israel, ¿no? Porque demuestra que realmente no han entendido. No han entendido que hay que ser Israel. Que hay que ser Israel. Para que el Eterno te, ¿cómo se llama? Salve no es la palabra. Para que te acepte, para que seas acepto. O sea que hacer guerra contra Judá. Para ser redimido. Para el que hace guerra contra Yehudá, el que hace guerra contra Jerusalén, no va a vencer y quedará mal ante el Eterno. Y se dio aviso a la casa de David diciendo, los arameos se han aliado con Efraín, ¿no? Efraín es el reino del norte, y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Cuando se dice la casa de David, no se refieren a David, se refieren a Judá, ¿no? O a los descendientes de David. No olvidemos que en la época de David estaba el Reino Unido, no estaba el reino dividido. El reino se dividió con el nieto de David, ¿no? A la muerte de Salomón, con Refoam, creo que era, el hijo de Salomón, Reboam, el hijo de Salomón, ¿no? Ahí fue cuando se dividió el reino. Entonces aquí se le habla a la casa de David, ¿no? A los descendientes de David. Y se estremeció el corazón del rey, no del rey David, sino del rey de Judá de entonces,
y el corazón de su pueblo es como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Entonces dijo Yud-Hei Vav-Hei a Yeshayahu, sal ahora al encuentro de Ahaz, tú y Shar Yashuf tu hijo, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero. Y dile, estate alerta y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes a causa de la ira encendida de Retzin de Aram y del hijo de Remalyahu, ¿no? Los tizones humeantes, o sea, leer solo el capítulo 6 sin este trozo del capítulo 7 no nos permite entender que los tizones humeantes muchas veces tienen que ver con guerras, ¿no? Tienen que ver con pruebas, no tienen que ver con momentos de la historia donde nosotros tenemos que tomar una decisión y asegurarnos de que esa decisión esté de acuerdo con la voluntad de Elohim. O sea que Retzin de Aram y el hijo de Remalyahu era la prueba de la casa de David. Dice, porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y Pekah ben Remalyahu, ¿no? Pekah era el hijo de Remalyahu que querían ponerlo sobre el rey de Judá, ¿no? Diciendo, subamos contra Yehudá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabal. O sea que querían hacer un golpe de estado contra la casa de David para poner a otra persona, ¿no? Entonces, amados, muchísimas gracias. Gracias por todo. Vamos a hacer la bendición arónica y ya nos estamos viendo en la próxima transmisión, ¿sí? Espero que esté que esté la bendición arónica, que no se haya perdido. Y ahí está. Lo voy a leer, no lo voy a decir cantado, ¿no? Perdónenme, pero estoy con la garganta un poco seca, ¿no? Yishimcha Elohim Kefraim Vehi Menashe, Yishimech Elohim Kesara Rivka Rachel Velea, Yevarech Adonai Veish Merecha, Yevarech Adonai Veish Merecha, Yaer Adonai panav elecha vichuneka, Yisa Adonai panav elecha וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם, amén. A ti, varón, que el Eterno te haga, que te bendiga y te haga como Efraín y como Menashe. Y a ti, mujer, que te bendiga el Eterno y te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Que te bendiga Yud-Hei Vav-Hei y te proteja. Que haga resplandecer Yud-Hei Vav-Hei su rostro hacia ti y te muestre su favor. Que dirija Yud-Hei Vav-Hei su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, palabra y promesa de Yud-Hei Vav-Hei en su día, cuando Él venga a pelear contra los enemigos. Amén. Aleluya. Shabbatov umevorach. Aquí en Londres ya hace unas 3 horas que acabó el Shabbat, ¿no? Supongo que en Europa también, y allá en las Américas todavía faltan muchas horas para que termine el Shabbat, ¿no? Que el Eterno les bendiga, les dé mucha felicidad en el día de hoy y que tengan todas las cosas buenas que deseen sus corazones. Amén. Shalom ubraja, que el Eterno les bendiga mucho. Shalom, shalom, Shabbat tov.